Buenos días a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Eh, pues bueno, el día de hoy nuevamente vamos a reforzar conocimientos sobre la planificación con un tema muy importante, la cual habla sobre modelos de planificación contemporánea y de su por qué surgieron y de todos ellos cómo se trabaja eh, a diferencia de un modelo clásico. Entonces, pues vamos a comenzar. ¿Sí, sí me escucho bien? Sí, se escucha bien. Ok, muy bien. Eh, ok, bueno, primero que nada hay que entrar en contexto de que al final somos una sociedad donde estamos en una evolución continua y el desarrollo científico y tecnológico es siempre constante. Eh, Aquí en la imagen, bueno, tenemos ahí pues, el primer mundial que fue en 1930 y como actualmente en el 2022, pues bueno, cómo ha cambiado toda la tecnología de, sobre estadios y sobre todo la difusión también de masiva del deporte, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, es una tendencia continua al estar creciendo junto con la evolución social, pero bueno, el deporte le podemos llamar que es una actividad de entretenimiento para las masas, así como fue hace muchos años. Podemos ver, recordar, ¿no? Cuando había una lucha entre gladiadores y era para entretener a las masas, ¿no? Ellos evidentemente también luchaban por su supervivencia de vive o muere, pero al final se ha utilizado el deporte para tener control sobre las masas, ¿no? Es darles algo, ¿no? Para que estén entretenidos. Y no tiene mucho que se pudo ver tal cual como está sucediendo en el 2022, cómo ganó Argentina el Mundial y todo su país salió a festejar y entonces tú dices, ¿cómo es que tiene tanto impacto, no? Y no solo en Argentina, sino en muchos países, pues bueno, fue uno de los eventos más televisados y entonces la atención está ahí y pues políticamente pues eso ayuda a tener control, ¿no? Entonces realmente el deporte se ha convertido en una industria y bueno, al final eso también ha generado una problemática hablando de la preparación física porque lo que busca el espectador es más competencias. Yo quiero ver a mis deportistas favoritos, elite, los quiero ver más, ¿no? Quiero ver más partidos en donde haya más enfrentamientos y eso, pues bueno, exige que los deportistas estén todo el tiempo al más alto nivel, ¿no? Entonces, esto que es, pues nos ha hecho ruido a todos los entrenadores porque pues esta demanda de que haya más número de competencias, pues hace que el atleta esté todo el tiempo en forma, ¿no? Pero el espectador no, no tiene mucha conciencia de ello, de lo que significa para un atleta estar todo el tiempo en su pico de forma. Y bueno, esta responsabilidad cae sobre los entrenadores y el grupo multidisciplinario, y digo entrenador y aparte grupo multidisciplinario, porque al final todo ese grupo multidisciplinario se acerca y toca base a la hora de, de analizar cómo está el deportista o equipo, el nutriólogo, el psicólogo, el fisioterapeuta, todos tocan base con el entrenador para lo que van a pautar y saber qué es, cómo va la planificación según el entrenador, ¿de acuerdo? Bien, eh, entonces, bueno, pues aquí tenemos la representación de algunos de atletas de élite, pero que al final los vemos en las competencias, pero hay un trasfondo que los hace también llegar a ese nivel, ¿no? Y que no es tan sencillo de llegar y que al final también nosotros que entrenamos atletas más nobles que están en formación, pues su sueño es aspirar y llegar a ser esos atletas de la élite, ser patrocinados, estar en los mejores equipos del mundo, ganar una medalla olímpica, etcétera, etcétera. Pero que al final eso tiene que, hay una construcción de un atleta detrás, ¿no? Bueno, entonces, bueno, eh, el,
el deporte y el entrenamiento se ha adaptado a las nuevas circunstancias, y no hablo de que es actual, o sea, ya hablamos, fue alrededor de los años 80, cuando comenzó a haber ese cambio de mayor demanda de competencias a nivel profesional. Entonces se analizó el problema y tenemos que hay un mayor número de competiciones al año, y que sobre todo ahora los métodos tradicionales de una puesta a punto que te llevaba todo un año de preparación, ahora ya no era efectiva para esta situación. Llevaba demasiado tiempo y solamente puedes llegar a una competencia en tu mejor forma, ¿no? Y por otro lado también los atletas elite ya no tenían mucho margen de mejora utilizando ese método, porque ya tenían un performance demasiado elevado y una periodización clásica, un modelo clásico, ya no les hacía tanto ruido, ¿sí? O les causaba el desequilibrio de la homeostasis para mejorar. Entonces, teniendo este análisis de una sola competencia contra varias en el año, que ya son los modelos contemporáneos, pues les mencionaba que entonces en los 80 hubo varios investigaciones y modelos y propuestas de modelos contemporáneos, ¿no? Para mencionar algunos, Matveyev, bueno, era la periodización clásica de la cual hablamos el año pasado sobre una preparación donde se hablan de hacer de ir a lo general, a partes específicas y terminar en un periodo competitivo, ¿sí? Del cual se podrán más adelante escuchar mucho sobre modelos contemporáneos, es Verkhoshansky, y también con investigaciones sobre desarrollo de la fuerza. Y en él se basaron dos metodologías, la cual es cargas acentuadas, modelo ATR por bloques, también muy utilizada actualmente. Y también otros que se menciona, que la mayoría son soviéticos, Bondarchuk, Cirulo y Bompa, ¿sí? De los que crearon modelos en esos años. Ahora mismo estoy mostrando algunos esquemas. Recuerden que si están en su celular le pueden hacer zoom a la pantalla. Es una de las grandes ventajas de hacerlo con el celular, de estar revisando esta ponencia desde el celular. Entonces, en la parte superior izquierda vemos un modelo de altas cargas de Shine, en donde, a diferencia de lo que era una gráfica ascendente desde el inicio de la temporada hasta el fin, con el periodo competitivo, aquí se ve una ondulación pequeña, ¿sí? En base a las competencias que se están llevando a cabo en toda la temporada. Y pues bueno, no tiene mucho sentido, ya que pues bueno, recordar que uno de los principios del entrenamiento es la carga ondulada, ¿sí? Entonces aquí se ve cómo hay una carga de trabajo y una recuperación, en donde el pico de la cresta de cada curvatura es el punto de forma o la competencia, ¿no? El modelo ATR en la parte inferior, que está ahí con colores rojo, azul y verde, pues habla igual nuevamente de una ondulación de la carga, en donde la parte color verde es cada ciclo o cada competencia, en donde a inicio de la temporada quizá hay en el macrociclo 1 que aparece ahí, o bueno, fase 1, se nota como quizá al inicio del año empiezas con un rendimiento, tu primera competencia, vas incrementando ese nivel. Ya para el segundo ciclo se nota mucho más alta la carga, y bueno, también se nota esa curva, esa línea color rosada, es como el performance o el rendimiento del atleta, y se ve como va en aumento. Pensando que al final del año, como todas las competencias, y ustedes también con los Nobeles, clasificaciones, pues al final estás en unas competencias primarias a inicio del año, pero pues lo que más te interesa es llegar a una clasificación final, y pues estarás en un mejor punto de forma ahí. Lo mismo sucede con estos modelos. Ese modelo de ATR, pues bueno,
Kaverin y Suren, igual otros dos investigadores que aplicaron este modelo. Abajo tenemos una especie de campana, gráficamente se ve como un triángulo. Este es por un cubano, Forteza de la Rosa, en donde ocupa el mismo principio, pero en vez de ver una gráfica como se ve arriba en el ATR, horizontal, este es vertical, teniendo un principio de ondulación de la carga como si fuese un péndulo. Entonces, aquí en la parte inferior dice mesociclo 5 perdón, en la parte superior mesociclo 1 y va a mesociclo 5, pero las barras que se muestran aquí, hay una parte en donde trabaja una parte que es general, que es la color oscuro, y una parte específica que es, tiene un color gris más claro. Entonces, conforme igual pasan los meses, desde el mesociclo 1 tú trabajas una mayor parte general y menor, perdón, al revés, eh, una, menor, una mayor parte general y menor parte específica, pero conforme va aumentando, vas a trabajar más la parte específica, ¿sí? Y tiene que ver con esa parte ondulatoria. Perdón, en la parte superior derecha, igual siguiendo ese principio, Arosiev desarrolló lo que es el péndulo, en donde también como la campana, pues bueno, hace un modelo, lo puedes entender mejor si lo vemos desde una parte vertical, en donde justamente las cargas van ondulando oscilando conforme pasa en los meses del año, en donde la parte general irá decreciendo poco a poco conforme vaya aumentando, avanzando la temporada, y la parte específica irá mejorando. Esto que menciono, tenemos que recordar que cuando se trabajaba casi de una misma forma con el periodo en el modelo clásico, en donde tú desarrollas la base, que es la preparación general, luego específica y periodo competitivo. Pero eso solo era en un evento, digo, en toda la temporada. Aquí se ven varias en las gráficos, por ejemplo, el de Arosef en el modelo pendular, cómo hay, por cada dos barritas significa una competencia. Entonces, esto se repite varias veces en el año y es lo que lo diferencia a todos estos modelos con el modelo clásico. Por acá abajo vemos un modelo bifásico desarrollado por Pedro Gómez y De Lucio, que lo analizaron deportes de combate y una forma de trabajarlo en base a un desarrollo de contenidos cuantitativos y por el otro lado una fase de contenidos cualitativos. Entonces es como trabajar primero una cosa y luego otra, que al final es lo que siempre decimos nosotros, los modelos contemporáneos siguen pareciéndose a un modelo clásico, pero solamente en pequeño, y siempre trabajando una parte general y una específica. Otro de los más importantes, les decía hace un momento, era Verkhoshansky, la priorización por bloques, que se parece mucho al ATR y tiene que ver, aparece en el lado inferior izquierdo de su pantalla, con la base de que se trabajan las capacidades físicas de una forma secuencial. En el modelo clásico, todas se trabajan simultáneamente, todas las capacidades físicas. Y aquí lo interesante de la propuesta de Verkhoshansky es que primero hay que trabajar bajo los principios que tomaron también los demás, es la secuencia. Primero trabajo una cosa, luego trabajo lo general, luego lo específico de cada capacidad y después ya llego al periodo competitivo con ya partes, digamos, súper específicas que requiere la competición. Y otro modelo de periodización es la periodización inversa, que hace mucho ruido, en el sentido de que siguiendo los principios de volumen e intensidad, en donde en el modelo clásico iniciabas con un alto volumen
y una intensidad baja, aquí tu periodización iniciará con alta intensidad y bajos volúmenes y terminará hacia la competencia con altos volúmenes e intensidades bajas. Entonces, esta es una de las más también interesantes periodizaciones que se han propuesto, que ha dado muy buenos resultados en los deportes en los que se ha aplicado, pero que al final hace que el entrenador tenga que hacer un análisis más profundo para saber si puede ser efectiva o no para sus atletas. Ok, bueno, los modelos de planificación, como todo entrenamiento, está dictado, y por decirlo de una forma, no podemos pautar un entrenamiento igual a todo mundo, ¿sí? Siempre van a estar determinados por varias cosas, desde el deportista, si es hombre o mujer, su edad, especialidad deportiva y el tipo de competición, ¿sí? Tener esta noción de hacia quién estás planificando te va a ayudar a tener una dirección hacia cómo va a ser la carga del entrenamiento desde su naturaleza, su magnitud, su orientación y su organización. Bueno, aquí nuevamente les muestro una diapositiva en donde podemos comparar un poquito los modelos, el modelo clásico, en donde les decía que todas las capacidades trabajaban de forma simultánea y se podría decir que eran diluidas. En el lado derecho vemos que en los modelos contemporáneos hay un efecto acumulativo con cargas concentradas, ¿sí? Y la consecución del desarrollo de las capacidades. En el modelo clásico lo que se buscaba era un trabajo general, que aunque existía una parte, un apartado dentro de la preparación física que decía preparación especial, tenemos que diferenciarlo en el contemporáneo como trabajo específico. Y ahorita les voy a decir por qué, que tenía que ver con las necesidades de por qué se desarrollan estos modelos. Recordemos que esta gráfica que le estoy poniendo tiene que ver con el efecto entrenante. Seguramente ustedes cuando llega un alumno nuevo a sus clases y que no ha tenido la oportunidad de entrenar en algún otro deporte, pues va a tener un margen de mejora muy grande, ¿sí? A diferencia de alguien que o sea, esa persona que principiante, por así decirlo, es la línea discontinua, que tiene un margen de mejora altísimo, pero la línea continua es alguien que ya de nuestro grupo, que ya tiene tiempo y que ya no está mejorando tanto. Y es en donde tú dices, híjole, ¿cómo hago yo para que mejore este atleta? ¿No? Entonces, lo que se mencionaba hace rato era de que ya los atletas de élite profesionales difícilmente ya tenían un margen de mejora grande, sino que ya estaban casi en su techo de su nivel. Entonces, un modelo clásico ya no les permitía mejorar mucho y por eso se desarrollaron los modelos contemporáneos. Entonces, algo muy importante es que deben de saber que estos modelos usualmente se deben aplicar en atletas que ya llevan alrededor de más de 5 años de experiencia en su deporte, ¿sí? ¿Por qué? Porque los principios del entrenamiento nos dicen que debe existir el principio de progresión, nos indica que hay que ir de menos a más en cuanto a la preparación física. Justo ahora están viendo un gráfico en donde va en una curva de herradura, aparece en la parte inferior menos, hace la curva y luego más, ¿no? Y aparecen unos esquemas sobre algunas planificaciones. Por ejemplo, en el lado inferior izquierdo aparece que el contenido básico tiene la mayor preponderancia, ¿sí? Y eso tiene que ver con la edad. Aquí nos aparece la edad o experiencia del individuo.
Cuando o sea, y esto lo ven ustedes cuando tienen atletas infantiles, bueno, hablemos más de coordinación, capacidades, fuerza general, eh, trabajar la resistencia, etcétera. Pero conforme avanza la edad del individuo, o este atleta va evolucionando año con año, el contenido básico va disminuyendo. Y aquí se ve como en las primeras 2 temporadas hay solo una competencia, que es la banderita, pero ya para la tercera temporada, ya el contenido básico está más equilibrado con el específico y el contenido competitivo, y además ya puede hacer 2 competencias anuales. Sigue creciendo su temporada, bueno, van pasando, o llega otra temporada y nuevamente ya eso ya puede participar en 3 competencias anuales, ¿sí? Vemos una temporada más y de repente la última fase vemos que ya hay 4 competencias en el año y en los contenidos ya tienen una división ya no, muy marcada, muy diferenciada, que son consecuentes, ¿sí? O secuenciales, más bien dicho, a diferencia de las otras temporadas en donde todo se trabajaba de forma simultánea. Esto lo tienen que tener muy en cuenta para saber a quién sí podrían aplicarse los modelos entonces, ¿no? El principio de progresión, conforme ganen años de experiencia o fondo físico sus atletas, bueno, saber que pueden ir agregando esto a la temporada. Entonces, teníamos que el modelo de las cargas en el modelo clásico era regular, ¿sí? Pero el modelo contemporáneo habla sobre cargas concentradas. Dentro de la parte gráfica, podemos ver que en el modelo clásico, que está en el lado superior izquierdo, hablábamos de un macrociclo como la estructura más grande para la planificación, luego los periodos, periodo preparatorio, periodo competitivo, y luego eso se dividían en etapa general, etapa de preparación especial y periodo precompetitivo y competitivo. Estaban lo que eran los mesociclos, una vez que desarrollabas lo ibas bajando a estructuras más pequeñas, y luego los microciclos. A diferencia, ahora en un modelo contemporáneo, su estructura habla de un macrociclo y solamente sus fases, que pueden ser los fases o mesociclos, y los microciclos, y no hay más, ¿sí? De ser una estructura más grande, con mayor jerarquía, se desarrolló algo mucho más pequeño, ¿sí? Pero aquí lo que buscamos en el lado superior derecho es que antes había un efecto residual, del cual vamos a hablar más adelante, mucho menor, y en los modelos contemporáneos se habla de obtener un efecto residual retardado. Esto es súper importante. Nuevamente en la parte inferior izquierda, la magnitud de la carga, como se tenía antes, era ir gradual. Tú sabías que comenzabas con un volumen X y una intensidad X, y iba esto a ir de forma paralela. El volumen al inicio de la temporada era más alto y la intensidad iba aumentando, y ibas de menos a más, ¿no? Aquí como se ve en la imagen inferior izquierda. Sin embargo, cuanto mayor experiencia tiene el atleta en un modelo contemporáneo, a lo largo del macro, es trabajar en pequeños bloques, o basado en las competencias, cada 2 o 3 meses. Tú tienes que hacer todo lo que haces en un modelo clásico, pero en pequeño. Tienes ahora menos tiempo para prepararte. La única garantía que tienes es que el atleta ya es capaz de soportar más carga, ¿sí? Más carga, y ya también tiene desarrollado, entre comillas, los cimientos o las bases que tanto nos preocupaban al inicio de la temporada en un modelo clásico. Nuevamente aquí está el ejemplo. Esto sí tiene, y puse muchas imágenes de esto porque debe quedar muy claro, de cómo el modelo clásico hablaba de un trabajo paralelo de las capacidades, y cómo del lado derecho se ve varias cimas, primero una,
luego otra y luego otra, ¿sí? Esto tiene que ver con el trabajo secuencial. Pero bueno, ¿cómo aplicamos los modelos? No hablo tanto de todos los modelos cada modelo que les mencioné hace un rato, de las propuestas metodológicas de planificación inversa, bloques, ATR, campanas estructurales, modelo pendular. Sí les pediría que se acerquen un poquito a investigar cada uno de ellos, que cada uno maneja una propuesta diferente y tiene que ver mucho también con la especialidad deportiva. Entonces, sí le recomendaría que se acerquen un poquito a esa parte. Ahorita solo vamos a ver un poquito uno de los modelos. Y para ello, bueno, ustedes antes para poder planear, debemos de considerar en todo momento los principios del entrenamiento, ¿no? Que ahorita vamos a hablar de ellos. Identificar el nivel del atleta, planteamiento de objetivos, fechas de competición, saber con qué recursos se cuenta. Esto ya lo debemos de saber, lo vimos también en la planificación clásica. Y bueno, de lo más importante es analizar la característica de la prueba, competencia e identificar los determinantes y condicionantes del rendimiento, ¿sí? Una vez que tienes esto, ya elegirías tu modelo de periodización y lo cual lo vas a dividir. Ya hablamos de periodizar en base al tiempo que tienes. Los principios del entrenamiento, recordamos que es el principio de sobrecarga. Debe haber una estimulación lo suficientemente efectiva para lograr las nuevas adaptaciones. Funcionamos como unidad funcional o tu entrenamiento debe ser individualizado. Sé que es difícil para aquellos que dicen, no, yo trabajo deportes de conjunto y tengo que aplicar una misma carga a todos mis atletas. Sí, pensemos que hablemos de una categoría a la hora de la individualización. Por ejemplo, no es lo mismo trabajar con una edad de 7 años a una categoría de 9 años, ¿no? Ya hay 2 años de diferencia que se supone conforme va evolucionando el atleta en ese deporte, pues bueno, va a aprender unas cosas a los 6 años y a los 9 años ya podrá trabajar otras cosas, otras habilidades, ¿no? Especificidad tiene que ver con la parte de la especialidad deportiva, si es un deporte de resistencia, si es un deporte de velocidad, si es un deporte que requiere mucha fuerza o coordinación, como son en trabajos de deporte de apreciación como gimnasia o clavados. El principio de la recuperación, recordar que ante cada carga, entre más alta sea la carga, también debe existir una mayor recuperación. El principio de progresión, al inicio de la presentación mencionaba que al inicio de la temporada, a pesar de que se puede trabajar esta estructura de un modelo contemporáneo, donde se inicia a un cierto nivel y conforme pasa el año, tu deportista también va mejorando su condición física y por ende también tienes que ir aumentando la carga de entrenamiento con ese principio de progresión. Conforme avance el año, tú también vas a aumentar la carga. Bueno, teniendo esos principios, vamos a analizar un poquito las direcciones determinantes del rendimiento. Las direcciones determinantes del rendimiento constituyen los contenidos de preparación necesarios y suficientes para el rendimiento. Son los factores determinantes que caracterizan una especialidad deportiva. En este caso, fácil para que lo recuerden mucho es las direcciones determinantes de rendimiento son con las que yo gano, ¿sí? Y las direcciones condicionantes son las que necesito para poder terminar una competencia. El ejemplo rápido es, tomando referencia aquí el básquetbol, ¿yo con qué gano? Bueno, necesito que mis integrantes del equipo sepan encestar tiros libres, tiros de 3 puntos, hacer clavadas, trabajo técnico, tener una buena defensa, el trabajo técnico táctico de una defensa y de un ataque o un contraataque.
Pero yo con eso puedo ganar. Yo puedo, imagínense que no tiran ningún, en los deportes quizá tengas la habilidad de hacer, anotar puntos, pero si no tienes la capacidad de soportar todo el partido, entonces, ¿qué es lo que te condiciona? No te sirve de nada tener a gente muy talentosa si la vas a tener que sacar en cada cuarto y no va a estar en los momentos determinantes durante el partido, ¿no? Entonces, la parte condicionante, hablamos de la capacidad de saltar a una misma altura, la capacidad de aguantar un bloqueo cuerpo a cuerpo, que tiene que ver con las capacidades físicas de fuerza máxima, equilibrio, la capacidad de saltar tiene que ver con la fuerza explosiva, la capacidad que tienen los basquetbolistas de acelerar, hablamos de velocidad de arranque, también su famosa agilidad. Ustedes saben que en el básquetbol esto es impresionante ver cómo lanzan un pase y de repente van defendiendo o haciendo un dribleo y dices, tienen muchísima habilidad, ¿no? Eso es lo condicionante. Entonces, a la hora de preparar a los deportistas necesitamos la parte condicionante y la parte determinante, ¿sí? Ahora, en los modelos contemporáneos buscan mucho la determinante. ¿Por qué? Porque la parte condicional, tú sabes que ya después de muchos años, ya ese atleta ya tiene un fondo físico y que sabes que te va a aguantar un partido, pero no lo va a poder ganar si no tiene la parte técnico-táctica desarrollada. Entonces, aquí donde la preponderancia es mayor en estos modelos contemporáneos es en lo determinante. ¿Qué es lo que me ayuda a ganar? ¿No? Hace poco estaba escuchando una conferencia sobre quién gana un maratón, el más resistente o el más fuerte. Y nos vamos pues es que el maratón dura mucho, entonces el más resistente. Y no, en realidad todos tienen la capacidad de resistir, pero gana el que corre más rápido. Y entonces ahí están involucradas dos capacidades físicas muy importantes, la cual es la fuerza y la velocidad. Quien tenga la capacidad de soportar más velocidad por más tiempo, va a ganar la carrera del maratón, no el más resistente, porque estos individuos que ganan un maratón tienen la capacidad de a lo mejor aguantar 60 kilómetros y no 42, pero sí va a ganar la competencia el que llegó más rápido. Entonces, esta parte de las direcciones determinantes o condicionantes deben de hacer ese análisis sobre ellos en cada disciplina deportiva, porque es lo que va a ayudar al éxito de tu deportista o equipo. Y va a cambiar. Ya di dos ejemplos, lo cual es el básquetbol y un deporte de resistencia cíclico, como lo es el maratón, bueno, la justa deportiva de maratón, pero cada disciplina deportiva tendrá un aspecto que lo diferencia, ¿no? Podemos ver varios ejemplos. Ahora, presten mucha atención a esta imagen, bueno, a esta diapositiva. En estos modelos contemporáneos se va a hablar mucho del efecto residual del desarrollo de las capacidades físicas. ¿Qué es el efecto residual? Bueno, esta es la capacidad de mantener las adaptaciones conseguidas por el entrenamiento al finalizar o detener el entrenamiento. Por retirada o por alguna lesión o porque simplemente paraste tu entrenamiento. O en este caso, podemos hacer un ejemplo y fue cuando comenzó la pandemia y cómo de repente hubo un ceso de actividades, ¿no? Entonces, el efecto residual es cuando tú trabajas una capacidad y ustedes saben, por ejemplo, que, por ejemplo, ahora en diciembre, ¿no? Estuvieron trabajando todo el año y sus chicos se fueron de vacaciones en diciembre por las festividades y ahora en enero llegaron con muy poca condición física, ¿no? Ese es el efecto residual. ¿Cuánto tiempo voy a poder sostener yo esa capacidad que tenía antes? Hablando de la resistencia, de la fuerza o la velocidad, ¿sí? Este efecto residual se trabaja en los modelos contemporáneos porque cuando trabajan las capacidades de forma secuencial,
se va a trabajar el inicio de la temporada con las capacidades físicas que tengan un mayor efecto residual o que, por su defecto, tarden más en perderse. Por ejemplo, aquí vemos, tienen que verlo como, el ejemplo es, y que por lo cual yo también lo aprendí bastante bien, es, imagínense que es un cometa, ¿no? El cometa va pasando y va dejando una estela de luz, ¿sí? O de materia, y entonces esa es eso y conforme avance el cometa, va, va dejando una estela cada vez más pequeña, ¿no? O sea, visualmente nosotros cada vez vamos viendo más pequeño ese cometa. Entonces, imaginemos que yo al inicio de la temporada, quiero de las capacidades que más efecto residual me dejan es la resistencia y la fuerza. Sin embargo, la velocidad tiene un efecto residual muy pequeño, ¿sí? Lo interesante es que aquí está marcado con una línea o con una flecha amarilla el vector del efecto residual que tiene esta capacidad, pero también cuánto tiempo tardo en adquirir esa capacidad está marcada con una línea, con un vector verde. Entonces, así como la resistencia tiene un efecto residual mayor, o sea, tardo muchísimo en perderla, así también tardo muchísimo en ganarla, ¿no? Y esto seguramente si hay deportes de resistencia, entrenadores de que tienen equipos de resistencia o sus deportes están su determinante es la resistencia, pues bueno, saben que la capacidad aeróbica tarda mucho en desarrollarse, hay que dedicarle meses, sin embargo, también va a ser de las capacidades que más lentamente se va a ir perdiendo. A diferencia, por ejemplo, de las capacidades de la velocidad, es de lo más rápido en adquirir, pero también se pierde así de rápido. Así como la adquiere, se va a la velocidad. ¿Sí? Entonces, este efecto residual es muy interesante tenerlo siempre consciente porque en tu planificación entonces tienes que ver esta parte de qué me voy a tardar más en adquirir, pero también me va a dar un mayor efecto o me va a perdurar más en el tiempo, ¿no? Sobre todo, o sea, y me puse a pensar en de qué forma puedo adquirir esto. Vean una imagen en donde el efecto residual que tienen los alimentos, por así decirlo, ¿no? ¿Qué te va a dar, qué te va a mantener satisfecho por más tiempo? ¿Una ensalada o una hamburguesa? Bueno, pues la hamburguesa, ¿no? Va a tener una sensación de saciedad mucho más grande, pero también tiene que ver con qué preparas más rápido, ¿no? Una ensalada, una hamburguesa, pues la ensalada rápidamente simplemente tienes los vegetales ahí a la mano, los desinfectas y ya está, ¿no? En cambio, la hamburguesa tiene un proceso de elaboración más lento. Entonces, así con las capacidades físicas, ¿no? Yo voy a buscar que adquiero más rápido y que pierdo más rápido, y por ende, también sabrás que también son una llave para ti a la hora de que, ¿sabes qué? Se me lesionó tal deportista, lo tuve en la banca cierto tiempo, y entonces va a retomar la actividad física ya que se recuperó de esa lesión y estamos en el torneo, en la clasificación. Entonces ya no me preocupo mucho por trabajar la base o capacidades de fuerza o resistencia, sino me voy a trabajar capacidades de velocidad, ¿sí? Fuerza explosiva, velocidad de reacción, etcétera, cosas que me permitan acondicionar rápidamente a mi atleta y esté listo para la competencia. Entonces también son cosas que también deben de tener en mente para saber qué puedo trabajar cuando alguien regresa de un parón, ¿sí? Si el tiempo ya queda muy justo de la competencia. En el lado superior derecho de esta diapositiva hay una tabla en donde habla sobre el tiempo o el efecto residual que tiene cada capacidad. Tenemos aquí que la resistencia aeróbica tiene una duración residual de 30 a 35 días más o menos, ¿sí? La fuerza máxima igual, 30 a 35 días. Resistencia anaeróbica glucolítica, ese ritmo de que ya es, bueno, aquí ritmo de carrera, tiene una menor duración, ¿sí? Tiene un efecto de aproximadamente 18 a 22 días, más o menos. La fuerza resistencia todavía tiene un efecto residual menor de 15 a 20 días más o menos. Y la velocidad máxima, ¿sí? Tiene un efecto residual de 5 a 3 días. Ahora, uno se cuestiona, bueno,
trabajo velocidad y la voy a perder tan rápida. Por eso es que los velocistas, saltadores, la tienen que trabajar todo el tiempo, porque si la dejasen de trabajar van a perder esas cualidades. ¿Sí? Bien. A su izquierda vemos un modelo que es el ATR, el cual habla sobre una fase de acumulación, una de transformación y una de realización. En donde la fase de acumulación, o sea, la fase de realización tiene que ver con la competencia misma. Entonces, si se dan cuenta, permítanme porque tengo que mover esto. Entonces, si se dan cuenta, en este modelo o en el esquema que vemos, hay 6 competencias, ¿sí? Entonces, hay 6 ciclos de ese conjunto de acumulación, transformación, realización. Viene un ciclo y está marcado aquí como macrociclos o mini macrociclos, podríamos llamarlo, en donde la primera competencia, aquí está parecido con el 1, y luego inicia otro ciclo para la siguiente competencia y viene otro ciclo para la tercera y otro ciclo. Entonces, tú puedes aplicar este principio de acumulación que tiene que ver con aplicar las capacidades que aquí abajo aparece en la acumulación, por ejemplo, fuerza máxima, resistencia, resistencia aeróbica o la técnica de base, ¿sí? Y en la fase de transformación, imaginemos que son competencias cada 2 meses. Entonces, yo podría decir que en la fase de acumulación, en el mes, en las primeras 3 semanas, trabajo la acumulación de esa capacidad, porque esa me va a permitir que desde el primer mes, todavía las primeras capacidades físicas que trabajé me perduren hasta el segundo mes. Sin embargo, en en las siguientes 3 semanas, de la semana 4 a la semana 6, voy a trabajar capacidades ya más. Recuerden que cada capacidad tiene un apellido, ¿no? Fuerza. No es solo trabajar la fuerza, sino qué de ella. Fuerza máxima, fuerza hipertrofia, fuerza explosiva, fuerza rápida, ¿sí? De la resistencia igual, resistencia aeróbica, anaeróbica, resistencia anaeróbica láctica, resistencia anaeróbica aláctica, ¿sí? Teniendo tú en cuenta cómo se trabajan cada capacidad, sabes que primero está la capacidad y luego la potencia. Entonces, conforme en este modelo de ATR, primero trabajamos la capacidad y luego la potencia. En el bloque de transformación, entonces trabajo esa fuerza, resistencia o la resistencia anaeróbica, aquí lo marco como mixta, aeróbico y anaeróbico. Trabajo técnico, que ya lo saben ustedes que a veces en un partido pasa, ¿no? O sea, ponen, y esto, quédense con esto porque, por ejemplo, por eso la gente dice, ¿cómo es que falló un penal? ¿Cómo es que falló un tiro libre? ¿Cómo es que falló un tiro de 3 puntos de fútbol americano? En realidad, o por qué en el tenis igual, ¿por qué falló ese golpeo de esa bola o en el béisbol? En realidad es que ellos trabajan tanto el gesto deportivo del tiro, el patear el balón, etcétera. Pero lo que lo vuelve complicado es que en un partido están agotados. Entonces el sistema nervioso central está fatigado y ya no puede hacer ese tiro de canasta libre o ese tiro saque de esquina tan perfecto porque el individuo está primero con el estrés que conlleva la misma competencia, además de la fatiga que ya trae dentro del partido. Y entonces eso hace que ya la patada ya no sea tan perfecta o el tiro ya no sea perfecto. Entonces, lo que nosotros hacemos es entrenar o tratar de entrenar esa situación. Es muy difícil, por eso hay partidos amistosos o por eso también hay en deportes colectivos o en deportes individuales simulaciones de competencia para que tú sepas cómo trabajar en esa condición de estrés, de fatiga. ¿Sí? Entonces aquí nos dice que en una fase de transformación
tú trabajes la tolerancia a la fatiga con la técnica, ¿no? Es de, a ver, voy a ponerte a correr eh, de portería a portería y ya que te agarro cansado, aparte te voy a poner para hacer tu tiro contra dos defensas, y entonces eso ya es un estrés que le va a generar al futbolista, al delantero, un estrés para poder meter gol, ¿no? Pero en la fase de acumulación, en una fase antes, tú trabajaste la técnica, ok, lo ponías solito a tirar los tiros de esquina sin ningún estrés. Hazme 100 tiros de eso. Pero ya en la fase de acumulación, perdón, de transformación, ya la parte específica, que justamente por eso más adelante decía que prestaban mucha atención a la parte de que diferencia los modelos contemporáneos son, o las determinantes del rendimiento, le van a dedicar más tiempo a eso. La gente ya está hecha. Esto es lo que quiero que entiendan. La gente ya está hecha a este nivel. Pero, aunque ya esté hecha, el nivel es tan competitivo y el nivel es tan alto de todos, o sea, están lo mejor de lo mejor en cada deporte, que al final tú tienes que trabajar en los detalles, ¿sí? Y en esta parte de saber que el cuerpo humano se deteriora en una competencia, tienes que sacar lo mejor de ti, pero si no lo practicas también en esa situación, el deportista no va a poder resolverlo, ¿sí? Y bueno, la última fase de este ciclo es la realización, que es la competencia misma, que lo podemos entender recordando el modelo clásico sobre el periodo tapering, la puesta a punto, en donde vas a trabajar, sí, alta intensidad, pero vas a trabajar las capacidades físicas, como aquí se mencionan, de velocidad, hablando de velocidad, eh, preparación integrada, o sea, ya un poquito cosas técnico-tácticas y dominio técnico-táctico, ¿no? Entonces, ¿para qué? Porque ya no tienes mucho tiempo para desarrollarlo, estás muy cerca de la competencia y también necesitas un estado de frescura mayor, ¿sí? Si tú sigues trabajando demasiada fatiga o metiendo demasiada carga, el atleta, no importa su nivel, va a llegar fatigado a la competencia principal. Entonces, en estos momentos, en este modelo de ATR, eh, llegando a la fase de realización, debemos de bajar un poco la carga, pero sin dejar de trabajar. Entonces, ahí por eso trabajo esta capacidad física de velocidad, porque es la que tiene un efecto residual menor y también me va a costar menos adquirirla. Bien, entonces, parte de lo que me interesa mucho es la parte práctica, que ustedes digan, bueno, ¿cómo, que no acabe la presentación y digan, híjole, ¿cómo aplico esto yo en mi deporte, ¿no? Me gusta mucho que sea como práctico, como para decir, ok, vamos a bajar información y hacerlo más real, ¿no? En la parte inferior de esta diapositiva, que es la última, habla sobre las capacidades para trabajar en este modelo de ATR en la fase de acumulación, transformación y realización. En acumulación nos habla de trabajar capacidades, resistencia aeróbica, fuerza básica, coordinación. Y nos dice que en la fase de transformación, pues sí, cosas más específicas como resistencia específica o resistencia anaeróbica o anaeróbica láctica o aláctica, fuerza resistencia, también podría ser fuerza hipertrofia, perfeccionamiento técnico, y también la fase de realización. ¿Alguien de aquí quiere ser el valiente que diga, yo quiero poner de ejemplo mi deporte y lo analicemos rápidamente? Yo puedo poner de ejemplo la bici, el ciclismo. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Jesús Jorge. Ok, Jesús. Bien, vamos a escoger el deporte de, bueno, vamos a ocupar de ejemplo, déjense algo de la presentación, que ya no sé cómo salir. Ahí está. Bueno, vamos a ocupar el ejemplo de Jorge. Dices que es el ciclismo, ¿no? Sí. Ok, bueno, casualmente
es mi deporte. ¿Cómo trabajaría yo la parte de acumulación? Perdón, este modelo de ATR, ¿no? El deporte, vamos a analizar las direcciones determinantes de este deporte. Ok. Eh, Nuevamente vamos como en la parte del, del maratón, ¿no? Sí se necesita una capacidad de resistencia muy alta en el deporte del ciclismo, pero también no va a ganar el más resistente, el que tenga más kilómetros en las piernas o más fondo físico, sino que va a ganar el que sea más rápido. Pensemos en una carrera de ciclismo de circuito, la cual se trabaja para llegar al sprint, ¿no? No sé, imagínense, o sea, llegan muchos ciclistas y está el arco de meta y gana el más rápido. Entonces aquí lo que va a determinar el que gane la competencia es la rapidez. O rapidez o velocidad. A mí no me... La competencia, digamos que son 100 kilómetros de competencia. 100 kilómetros de competencia son aproximadamente 3 horas, 3 horas 30. Entonces, el individuo, teniendo esa consideración, vamos a pensar en las direcciones determinantes. Entonces, el sujeto, el ciclista, debe de poder aguantar 100 kilómetros y más o menos 3 horas 30 de competencia, a alta intensidad además. O sea, aquí el tema es que es a alta intensidad. Porque, pues bueno, cualquiera a lo mejor dice, bueno, pues a lo mejor como los ultramaratonistas, ¿no? Que teóricamente dicen, no, pues se aventaron 100 kilómetros de Ciudad de México a Cuernavaca corriendo, pero van casi caminando. Sí, dices, pero la verdad es que yo no creo tener esa capacidad de aguantar caminando tantas horas, ¿no? Entonces también tiene que ver como con todo ello, ¿no? El desgaste físico y la intensidad. Bueno, vamos analizando entonces. Las direcciones condicionantes es que él tiene que aguantar 3 horas 30, alta intensidad y un kilometraje de 100 kilómetros. Entonces, váyanse ustedes imaginando en su deporte qué es lo que hace determinante. Ahora, aquí podemos pensar que el ciclismo es un deporte individual, pero es un deporte de equipo. Entonces, parte de lo que va a ser determinante es que la parte técnico-táctica. En el ciclismo no gana el más fuerte, gana el que se sabe mover mejor en el grupo. En este caso, como dice, va a ganar el más rápido en la competencia de ciclismo, pero el ciclista tiene que llegar tiene que aguantar y no solo llegar en la meta, sino ser el más rápido en ese momento, pero tiene que saber que tiene que aplicar técnica y táctica para poder aguantar esa competencia. Entonces, en la parte de acumulación, vamos a trabajar esas capacidades físicas que más nos van a dejar. Entonces es la resistencia aeróbica. ¿Sí? Y hablamos de capacidad. ¿Sí? Entonces, imaginemos que yo tengo 3 meses para esta competencia. Es que ya no sé ni dónde ponerlo. Esto vayan ustedes pensando en cómo aplicarlo en su deporte. Pero hacer este ejemplo les va a dejar más claras las cosas, ¿no? Digamos que la fase de acumulación, esto es... La fase de acumulación tenemos lo que es enero. La fase de transformación es febrero. Y la competencia es mediados de marzo. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, tenemos
para la fase de acumulación tenemos 4 semanas, y esto es hacer el plan escrito como tal cual, y el plan gráfico, por así decirlo, que es lo que ustedes tienen que arrastrar mucho el lápiz. Tenemos para la fase de transformación igual tenemos 4 semanas, y para la fase de realización tenemos 15 días. Entonces, en la fase de acumulación yo voy a meter entonces muchos kilómetros, que es lo que me va a recuerden que es la fase que es la capacidad física que más me va a permitir, la capacidad de resistencia aeróbica me va a durar hasta, yo la trabajo en enero y me va a aguantar hasta mediados de marzo, ¿sí? Voy a trabajar entonces muchos kilómetros en zonas bajas o intensidades bajas. Podemos decir que a la semana tiene que trabajar 700 kilómetros, ¿sí? También otra de las capacidades, o lo que se dice de los modelos contemporáneos, es que trabajemos pocas capacidades físicas. En este caso trabajaríamos la fuerza, ¿sí? En este caso ya no hablamos, vamos a hablar de la fuerza. Una de las que más nos deja es la fuerza máxima. Fuerza máxima, ¿sí? Entonces hablaremos de que va a hacer ejercicios. Recuerden que muchas veces cuando la gente habla de fuerza, no piensen tanto en los aparatos de gimnasio. Esto el otro día con una compañera de natación me decía, es que no tengo la posibilidad de que ellos hacen trabajo en tierra. La fuerza máxima se aplica todo el tiempo. Entonces, no es que necesites altos volúmenes para hacer un trabajo de desarrollo a nivel muscular, que las neuronas se reconecten. Entonces, tú puedes trabajar con autocargas, y uno de los ejemplos que tienen más fuerza máxima son los deportistas de gimnasia, ¿sí? Y la verdad es que tú dices, pero yo no veo que carguen pesas, sino más bien tienen una capacidad, una fuerza neural increíble. Entonces, ustedes piensen que tampoco aterrizando un poquito este tema, porque sé que muchos de ustedes trabajan con infantes. El otro día alguien exponía una pregunta en un congreso, dice, es que ¿cómo trabajo la fuerza con mis niños? En realidad, un bebé trabaja la fuerza cada que va gateando, entonces son consideraciones que deben de ver de que si desde un bebé que carga su propio peso, o sea, es que está súper fuerte. Entonces, la manera en la que se trabaja con los infantes pueden ser autocargas, ejercicios entre los niños, entre sus compañeros, como cuando alguien agarra sus pies y lo va cargando y hace como que lagartijas, carretillas, perdón, o se le llaman, van haciendo como si fuesen haciendo un animal, cuadrupedias, se llama cuadrupedias, y eso hace que se fortalezcan los niños. Entonces, no tienen que pensar en que para desarrollar la fuerza tiene que ser trabajo de gimnasio, no. Hay muchos otros ejercicios que les ayudan. En los mismos elementos, o sea, tú cuando pateas un balón vas también desarrollando fuerza. Cada que lo golpeas, cada que subes escaleras, cada que haces un salto, estás desarrollando fuerza. Entonces, no se vayan con desarrollar fuerza significa, Galaxy, dime. Ok, bueno, entonces seguimos con el ejemplo de ciclismo, donde entonces voy a trabajar ejercicios de fuerza máxima. Y luego entonces ya trabajé estas 4 semanas, ya metí muchos kilómetros y los multiplicamos. Aquí hablaremos de 2.400 kilómetros. Y entonces ya en la fase de transformación, recordemos que buscamos la parte específica. Tiene que ver que entonces esta parte trabajamos intensidades bajas, y acá lo que vamos a seguir, si ya trabajamos la resistencia aeróbica, vamos ahora por secuencia, lo que sigue de trabajar es la resistencia anaeróbica, ¿sí? O trabajo en umbral. Porque recuerden que si tú no tienes algo, y esto lo hablábamos en el modelo clásico, si tú no tienes algo que sustente en un principio, que eran los cimientos,
no vas a tener la capacidad de aguantar la alta intensidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no me dedico un periodo, por eso los modelos contemporáneos es lo mismo que el clásico, pero más en pequeño. Sin embargo, siguen pensando en que debe haber una parte básica o de pequeña generalidad, porque si no existe eso, no va a haber un soporte en la parte específica. Yo cuando comience a trabajar alta intensidad, repeticiones o series o intervalos, si yo no tengo una capacidad de resistencia que permita a mi cuerpo recuperarse rápidamente tras mucha carga, va a ser deficiente mi entrenamiento. En cambio, si sí trabajé un poco la base, como en esta fase acumulativa, cuando llegue a la parte de transformación y trabaje más intensidad, ya tendré con qué soportar, ¿no? Y esto en todos los deportes. Entonces, resistencia anaeróbica, entonces vamos a trabajar a alta intensidad. Y aquí ya disminuye también el volumen, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú sabes que también tú puedes trabajar a baja intensidad mucho tiempo, pero ya alta intensidad va disminuyendo. Entonces, si antes el ciclista estaba haciendo 700 kilómetros a la semana, ahora estará entrenando 500 kilómetros, pero con más calidad, ¿sí? Con más intensidad. Entonces, ya también la fuerza, ya podemos buscar un apellido de la fuerza, podemos trabajar fuerza explosiva, porque tenemos que pensar en la parte determinante, qué es lo que le va a ayudar a ganar este ciclista en una competencia con llegada al sprint, es la fuerza y la velocidad. Entonces, aquí podemos comenzar a hacer trabajos específicos, sprints, o sea, son pequeñas aceleraciones, y por eso mencionaba que tu mismo deporte te va a ayudar a hacer esas ganancias de fuerza. En este caso, en el ciclismo, puede él mejorar su fuerza a través de trabajos específicos sobre la bicicleta, no tiene que ir al gimnasio, ¿sí? Entonces los sprints hacen un trabajo ocupan un gran masa muscular y a alta intensidad, es un trabajo neural muy grande, entonces el mismo sprint le va a ayudar a mejorar su velocidad, y cuando estamos hablando de un sprint, también hay que ver de qué metabolismo estamos ocupando, y es anaeróbico a láctico, ¿sí? Entonces ya estamos trabajando cosas específicas, como lo menciona en los modelos contemporáneos. La especificidad es lo que va a marcar la diferencia. Tienes que dedicarle más tiempo a esos aspectos porque tienes un periodo muy corto de tiempo, ¿sí? Y fuerza explosiva. Bueno, entonces ya pasa esta fase de transformación y el atleta va a comenzar a sentirse con más ritmo. Ustedes saben que cuando trabajan más intensidad y están cercanos a la competencia, sus atletas están comenzando a sentirse mucho con mejor ritmo, ¿sí? Aguantan más velocidad, se sienten más fuertes, y esto aquí también el ciclista lo va a comenzar a notar. Pero en la fase de realización, mencionábamos que ya tenemos que pensar en el periodo tapering y tenemos 15 días para la competencia. Entonces aquí ya nada más lo que también se pide es que ustedes recuerden que el famoso ácido láctico al final genera altas cantidades de ellos, desfavorece a una buena recuperación, ¿sí? O a que tú no te sientas tan fresco. Entonces, en la fase de realización, debemos encontrar ejercicios que permitan haya poca liberación de ácido láctico. Y recordando que entonces la capacidad de velocidad, que es la que menor efecto residual tiene, es cuando más la tengo que trabajar, ¿no? Entonces, pensando en el metabolismo en el que se desarrolla la velocidad, como fuerza explosiva, velocidad de aceleración, o velocidad resistencia, son ejercicios de menos de 15 segundos, no hay una liberación de ácido láctico. Hay una deuda de oxígeno en el ejercicio, es como si ustedes se ponen a hacer 5 saltos ahorita, no hay liberación de ácido láctico, pero sí sientes que te quedaste con falta de aire.
hay que buscar este tipo de ejercicios que ya no te desgasten tanto o que entre cada ejercicio hay una recuperación demasiado larga o completa para que no exista esta parte de que todo el tiempo se esté degradando el ácido láctico y tú te permitas estar fresco, ¿vale? Entonces aquí, este ciclista, ya en la fase de realización, ya nos vamos a centrar en otro metabolismo o otro tipo de resistencia que sería resistencia anaeróbica a láctica, que tiene que ver con los sprints y con esa fase de no acumular tanto ácido láctico. En este caso, por ejemplo, otros deportes sería, por ejemplo, en natación. Bueno, te toca hacer tu distancia para ganar son 100 metros o tu disciplina para la que estás entrenando son 100 metros dorso, ¿no? Tú ya en esta fase ya no vas a hacer tanta distancia, ya no necesitas hacer los 100 metros. Vas a trabajar que la salida, desde cómo se sale del banco, todo lo determinante, ¿no? O sea, ya tienes la parte condicionante desarrollada, pero lo determinante es que el nadador se suelte en el momento justo de que escucha el pitido de arranque y no pierda tiempo, ¿no? Y que también tenga o sea, la técnica o sea lo más perfeccionada, ¿no? Cada vuelta, cada 50 o 25 metros de una vuelta perfecta. Y entonces tú ya vas a comenzar a hacer trabajos muy cortos, ¿no? 25 metros, 12 metros, ya no tienes que desgastarlo tanto como son 100 metros a máxima intensidad, porque eso lo vas a hacer en la competencia. Tú ahorita lo que necesitas es solo darle chispa, que esté trabajando a alta intensidad, pero no saturarlo, no fatigarlo. Lo mismo en fútbol es, vamos a trabajar 5 minutos de técnico táctico, 5 contra 5, y un descanso entre esos 5 minutos de 15, 20 minutos, muy tranquilo, con trotecito o con trabajo teórico, con pizarrón de que les marques las jugadas. El objetivo es que este atleta no se fatigue. O sea, sí que entrene, pero que no se fatiga. ¿Sí? Entonces, este ciclista en el periodo de realización, en la fase final para la competencia, de trabajar 500 kilómetros, en una semana va a trabajar 200 kilómetros, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, está declinando el volumen y la intensidad está haciendo hacia arriba, como en modelo clásico, pero solamente en 3 meses. Y quizá la siguiente competencia sea en 2 meses. Y entonces, tú antes lo teníamos dividido cada 4 semanas y 15 días. Estos 2 meses tú tendrás que trabajar una fase de acumulación quizá de 15 días, de transformación de 4 y de realización a lo mejor solo 7 días para que te dé. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es encontrar uno de estos modelos que se mencionó, cuál se ajusta a ese calendario competitivo que tú tienes para que salgan las cosas bien, ¿de acuerdo? Entonces aquí el ciclista trabajaría, por ejemplo, velocidad de reacción y velocidad de aceleración. La velocidad de aceleración es súper corta. Ustedes han visto al velocista Usain Bolt. Él llega a su velocidad máxima en 9 segundos. En el ciclismo es muy parecido. Un sprint dura 15 segundos, pues el trabajo que hará él de velocidad de aceleración durará 7 segundos. Entonces eso nos permite seguir con la secuencia de trabajo de fuerza, velocidad fuerza, velocidad y resistencia, dependiendo la modalidad. Velocidad de aceleración. Bueno, aquí ya tenemos entonces, Jesús, no sé no sé si a lo mejor quedó claro o a lo mejor confundía a la audiencia en cuanto a la parte de cómo ir trabajando el modelo de ATR y la secuencia de las capacidades y las cargas de entrenamiento. No sé si quedó claro o si quedó el ejemplo conciso. Sí, el ejemplo quedó muy bien, gracias. Bueno, una pequeña duda ahí nada más. En la transformación, justo en esa etapa de transformación, o sea, tú hablas de alta intensidad, pero, por ejemplo, ahí las altas intensidades se tienen que mezclar también con los descansos, ¿no? O sea, con los intervalos de descanso de cada atleta. Entonces, ¿cuánto sería lo ideal en ese periodo de descanso? O sea, nada más ahí.
O sea, en la transformación, o sea, al momento de que tú terminas la intensidad, o sea, el intervalo de intensidad, no sé, de 15 minutos, 10 minutos, ¿cuánto sería lo ideal que descansara Ah, ok, después de ese? ya te entendí. Bueno, aquí recuerden que cada ejercicio, Jesús menciona cuánto tiene que recuperar. Es una pregunta compleja de responder porque depende del ejercicio y la intensidad, ¿sí? Por ejemplo, recordar que, por ejemplo, si se trabajan intervalos, las recuperaciones son incompletas. Si yo estoy a una intensidad de mi 85%, recuerden que la intensidad de esto se llama, en los componentes de la carga, a esto le vamos a llamar eh, densidad de la carga. Tiene que ver que si yo trabajo 15 minutos, o sea, la relación es 1 a 1, 1 a 2, 1 a 3. Entonces, si yo trabajo 15 minutos en alta intensidad, te voy a dar un ejemplo. Tú para un sprint bien hecho, que es alta intensidad, un sprint dura 15 segundos. Si nos vamos a la parte de la densidad de la carga, relación 1 a 1, quiere decir que si tu sprint dura 15 segundos, tú tienes que recuperar 15 segundos, ¿sí? Usualmente, entre más intenso la relación va a aumentar, tendrá que ser 1 a 3. Por ejemplo, si el sprint duró 15 segundos y la relación 1 a 3, que sería la recuperación más completa, tú tendrás que recuperar alrededor de 45 segundos. Pero, ojo aquí, porque hay un trastorno, Jesús, muy grande de cada capacidad física, y los invito a que lo estudien, no, que para tener noción de lo que estoy trabajando y saber cuánto tiempo, qué intensidad, cuánto tiempo y cuánto tengo que dejar de recuperar, es que para un sprint, la molécula de energía que vas a estar trabajando es ATP y fosfocreatina. Pero para que tú tengas, en un sprint, vaciaste ese depósito de creatín fosfato y se vuelva a llenar para poder tener la misma calidad, tienes que pasar más de 3 minutos. Ahora, no solo estás gastando la energía, sino también hay un desgaste del sistema nervioso central. Ustedes háganlo, suban unas escaleras corriendo y van a trabajar la misma intensidad que un sprint y van a decir, ¿sabes qué? Necesito recuperarme. Tienes que recuperar esa deuda de oxígeno que va a llevar más de los 3 minutos, más que los depósitos de energía. Tienes que recuperar la deuda de oxígeno, Jesús. Y entonces, por ende, tu recuperación tiene que ser más larga de lo que tú creías que era la relación 1 a 3. Sí, es una pregunta difícil porque tenemos que tener la noción de cada sistema energético, la parte del sistema nervioso central, deuda de oxígeno. Entonces, no es simplemente de que yo te dé ahorita, tienes que recuperarte tanto tiempo a tal intervalo. Andrea Vivero, adelante. Si quieres, activa tu Sí. micrófono. Con respecto a los descansos, Uh-huh. ¿cómo tener la certeza de tener un descanso activo o uno pasivo? Bien, justamente un descanso activo tiene que ver con cuando trabajamos intervalos, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? En un intervalo la recuperación es incompleta, como le mencionaba a Jesús. Les decía que si un intervalo es al 85% de la intensidad, tu recuperación incompleta tiene que estar alrededor del 78%. Y entonces ahí es un descanso activo. Sigues el movimiento y no bajas la intensidad. Estás como a 3/4, estás allá del 78 y dices, me está costando. Pero eso lo que buscan en los intervalos es que tengas esa capacidad de lo que mencionaba hace rato, de la resíntesis de lactato, ¿sí? Que tus sistemas tengan esa condición de aguantar lactato y además resintetizarlo para que puedas seguir. Una recuperación pasiva, como lo menciona su compañera, tiene que ver con, hay momentos o ejercicios que lo que buscas es, en el fútbol, ustedes imaginen, o sea, un futbolista tiene una capacidad muy rápida de recuperación
y tienen la capacidad de dar y de volver a acelerar a su casi 100%. O sea, ellos reciben el balón, hacen un pase o avanzan con el balón unos, no sé, 10 metros y paran porque ya echaron un pase y disminuyen velocidad. Y después otra vez vuelven a arrancar. Entonces, esos parones, Andrea, tienen que ver, tú lo vas a entrenar esa capacidad haciéndolo hacer sprints, ¿no? O pequeñas aceleraciones de cono a cono. Y tienes la posibilidad de hacer un descanso activo, que, ¿sabes qué? Vas a hacerme 10 aceleraciones de cono a cono de 10 metros y luego vas a hacer un trote a toda la cancha que equivale a 3 minutos, pero a intensidad baja. Eso es una recuperación activa. Y eso le va a permitir pensemos en el futbolista, en el deporte de fútbol, eso le va a permitir que se recupere para volver a hacerlo. Sí, el movimiento lo que va a hacer es que tus músculos comiencen a resintetizar todos los desechos metabólicos que causó hacer esas 10 aceleraciones. Una pausa pasiva lo que va a causar es que como no hay movimiento, los desechos metabólicos estén estancados, estén haciendo un tapón. Entonces tú les dices, vas a hacer tus 10 repeticiones de cono a cono y te vas a quedar estático sin moverte, esperando como el pase, ¿no? Y entonces él cuando quiera volver a hacer las repeticiones, después, aunque antes eran 3 minutos de trote y ahora son 3 minutos sin moverse, lo que va a hacer es un efecto tapón y cuando quiera volver a hacer ese trote le va a costar, va a sentir las piernas de piedra. ¿Por qué? Porque se quedó todo el desecho metabólico ahí. El trote que usualmente se hace de recuperación activa es para que se liberen los desechos metabólicos. La pasiva es para que te quedes ahí tal cual. ¿Sí? No sé si te ayudé a resolver tu duda. ¿En qué momento? Entre más intenso es un ejercicio, más tiempo debes de dejarle de recuperar y la recuperación pasiva también le va a ayudar. La pasiva va a permitir que haya movimiento y los desechos metabólicos se vayan resintetizando. ¿Sí, sí te ayudé a tu pregunta, Andrea? Sí, sí, gracias. ¿De qué deporte eres, Andrea? Natación. Ok. Por ejemplo, Andrea, en la natación, buscando, resolviendo la misma duda de Jesús, ¿no? De cuánto tiempo tienen que hacer por cada ejercicio, eso va a ser muy variable. Pero tienen que pensar investiguen un poquito lo que es la densidad de la carga que tiene que ver con densidad de la carga es una, ¿cómo se llama esta cosa? Tiene que ver con el tiempo de trabajo por el tiempo de descanso, o entre, ¿sí? A veces voy a poner aquí. Voy a eliminar esto. Tiempo trabajo sobre recuperación. Sí, entonces, ¿qué quiere decir? Que entre más intenso sea el trabajo, yo debo de darle mayor recuperación al individuo. Y entonces ahí es donde elijo una recuperación completa. Tú, por ejemplo, ¿de qué distancia, con qué distancia o qué distancias trabajas más, Andrea? ¿Velocidad o resistencia? Personalmente, o sea, conmigo o... Sí, o con tus atletas. Pues trabajo más velocidad. O sea, Ok. algunos, sí. La velocidad, así como el ejemplo de Jesús, trabajas, o sea, tú, velocidad, hablamos de 50 metros o 100 metros. 50 o 100. 50 metros, ok. ¿Cuánto tiempo hacen de distancia en 50 metros tus alumnos? Pues, bueno, en mi deportivo como tal todavía no, pero tengo compañeros que los hacen en, no sé, digamos unos 17 segundos. Ok. Bueno, 17 segundos, si nos vamos a la parte del metabolismo, es también igual, está en la parte del metabolismo anaeróbico a láctico y es a alta intensidad. 50 metros en la alberca es ir a tope, a alta intensidad, o sea, no tiene
No es como el ciclismo, que 100 kilómetros, 3 horas y media contra 17 segundos es una diferencia abismal. O sea, nada más pónganse a comparar eso, o sea, es muchísimo. Sin embargo, los dos están determinados por ganar a velocidad. Así como en el ejemplo de Jesús, esto está bien padre el ejemplo, porque Jesús tiene que aguantar 100 kilómetros y aparte rematar. Y en la natación es aguantar esa capacidad que involucra mucha fuerza y mucha velocidad, ¿sí? Entonces, para tus entrenamientos, Andrea, como son de velocidad, necesitan mucho tiempo de recuperación. Y era la pregunta que tenía Jesús, ¿cuánto tiempo tengo que esperar? Y yo le decía que para un sprint tenía que recuperar alrededor de más de 3 minutos, ¿sí? Si tú, Andrea, le pides a tus nadadores, sabes que hazme un 25 metros, que si pensando en que hacen la mitad del tiempo, si son 12 segundos, hacen 25 metros, 7 segundos, que la verdad es rápido. Tú pregúntales cuánto tiempo a su máxima intensidad, cuánto tiempo ellos se sienten otra vez capaces. O sea, ¿saben cómo nos damos cuenta que están recuperados? Con el cronómetro. Si, por ejemplo, si tus atletas están haciendo repeticiones de 50 metros y su marca es de 17.2, si comienzan a sacar tiempos de 17.5, es que no están recuperados. Y ahí es en donde dices, necesitan más recuperación, ¿sí? Y ahí les dices, ¿sabes qué? Puedes quedarte en la orilla de forma pasiva 3 minutos más, o ¿sabes qué? Hazte 200 de dorso, suavecitos. Y ahí es en donde ustedes se dan cuenta. En el ciclismo, Jesús, si tú estabas levantando un sprint a 55 kilómetros por hora y ya vas en tu tercer sprint y ya estás yendo a 50 kilómetros por hora, necesitas más tiempo de recuperación. Cuando ya no están dando, aquí hay una certeza de saber cuánto tiempo recuperar, y es con lo que jugamos, es cuando tú ya no estás dando los valores de tiempo marca, o en este caso alguien que está haciendo levantamientos de pesas y ya no está levantando el peso y tanto número de repeticiones, o ya no estás anotando, o ya no, dependiendo, si ya alguien de gimnasia ya no se está alcanzando a levantar de manos, dale más tiempo de recuperación. Y es contra lo que nosotros como entrenadores jugamos. Oye, es que en la competencia te vas a cansar y entonces por eso juegas con los tiempos de descanso, ¿sí? La pregunta que tenía Andrea es de, ok, ¿sabes qué? Como sé que en la competencia, en un partido de fútbol, el futbolista, pues la verdad va a tener como 15 segundos de descanso, entonces casi yo en entrenamientos tengo que acondicionar un entrenamiento tan parecido, o la simulación debe ser tan casi igual a un partido, ¿sí? El efecto acumulativo de todo tu entrenamiento al final te va a dar la garantía de que puedas recuperarte, pero si no lo practicas en esas condiciones adversas, el atleta de cualquier disciplina deportiva va a claudicar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Jesús, Andrea, les aclaré un poco sus dudas. Gracias. Sí, se fue la señal un poco. Sí, todo bien, gracias. Ray Ríos, levantaste la mano, adelante. Buenos días. Antes que nada, agradecerte y está muy buena la ponencia. Este ATR, obviamente lo puedo trabajar con mis zonas de frecuencia cardíaca. No están tipos. Puedo cuidar mis zonas de intensidades y trabajar cada zona de umbral, cada zona de transporte, cada zona de anaeróbica dentro de mis límites cardíacos que yo le ponga a cada atleta. Sí, ¿de qué deporte eres? Remo. Fíjate que, por ejemplo, yo, por ejemplo, en deporte de remo, a diferencia de, por ejemplo, de ciclismo, carrera a pie, que utilizan los monitores de frecuencia cardíaca, pueden estar midiendo la intensidad, pero tú, como al ejemplo de esta chica de natación, ustedes marcan su intensidad en base a los tiempos. Tú, por ejemplo, es remo, ¿no? Estás en alguna pista de canotaje o algo así. En Cuemanco, así es. Ok, entonces imagínate, si la pista tiene no sé cuánto mide, no sé, 3 kilómetros. Ajá, Tú 2 tienes, kilómetros. ok, tú tienes 2 kilómetros. ¿Y cuál es el mejor tiempo de esos 2 kilómetros? En mujeres, buscar 8 minutos, en hombres, buscar 7 minutos.
Ok, En el... entonces, tú ese es tu 100% de intensidad. Tú dices, ¿sabes qué? Yo sé que están al 100% cuando me hacen 8 minutos. Y tú sabes que su 75% a lo mejor es hacer 8 varones, 9 minutos 30. ¿Sí? Entonces, tú en tu fase de acumulación, me voy a regresar a esta parte, tú tienes que sacar sus zonas como de, no, se puede basar en base de frecuencia cardíaca, pero tú no estás viendo la frecuencia cardíaca de todos ellos, mientras se están desplazando, ¿sí? No, pero sí, lo que yo hago es que la mayoría ya tienen pulsómetros y les pido que vamos a trabajar cuidando estar dentro de la zona, ¿no? Si hoy nos tocan trabajos de 1500 metros que son en transporte, pues cuidar que el pulso no rebase 185. Si nos toca trabajo de umbral, pues estar a un tope de 175 el pulso y bueno, ellos lo irán viendo de vez en cuando durante el trabajo, ¿no? En los Exacto. trabajos anaeróbicos, pues ahí sí no van a poder ver el reloj porque son trabajos de velocidad, potencia Uh -huh. y son trabajos cortos. Entonces ahí pues, buscamos acelerar al tope, ¿no? Ok, sí, pero fíjate que es complicado esa parte porque dices, ¿cada cuánto tiempo tengo que estar revisando? Y eso pasaba con los nadadores. Ellos de repente llegaban a la orilla y se tomaban el pulso. Y a veces dices, puta, el pulso varía tan rápido que dices, no, o sea, está difícil, No, ¿no? y 10 segundos es muchísimo, ¿no? Ahí. Exactamente. Ya de todas maneras, cuando ya sacaste tu mano y te paraste, ya bajaron tres pulsaciones. Entonces, parte de lo que tú tienes que ver es los ritmos, que se trabaja mucho en el atletismo, los ritmos de carrera, en este caso sacar un porcentaje de, ok, hoy me tienen que estar haciendo esos trabajos que dices de a baja intensidad, me tienen que estar haciendo cada 500 metros a un promedio de, si son 500 metros, como de a 3 minutos, ¿no? Por así decir, no, Sí. 2 minutos. Entonces, escuchen, regresando aquí al modelo del ATR, de este modelo contemporáneo, este RAI tendría que trabajar en la fase de acumulación baja intensidad, ¿sí? Él tendría que, esas semanas o meses o esos microciclos, él tiene que trabajar mucha distancia ahí en la pista de canotaje, pero a baja intensidad, ¿sí? Es su periodo base. Si él, por ejemplo, igual en el ejemplo de su competencia es en marzo, él ahorita en enero tendrá que estar trabajando baja intensidad. Lo más que pueda, lo más que le permita su horario de trabajo. Si son 2 horas de entrenamiento que se le permiten 3 veces a la semana, él tendría que estar haciendo baja intensidad, ¿sí? Ahora, también este RAI tendría que estar trabajando otra capacidad. ¿Cómo trabajas la fuerza en tu deporte, RAI? En gimnasio. Ok, él sí habla de que tiene que ir a hacer este trabajo de gimnasio. ¿Sabes cómo se trabaja la fuerza máxima, Ray? Sí, lo hacemos con pocas repeticiones, Uh-huh. buscar un mayor porcentaje de peso. Ok, exactamente. Entonces, Ray en esta fase de acumulación va a trabajar fuerza máxima con gimnasio, eh, pocas repeticiones y porcentajes del 1RM por arriba del 85%, ¿no? Pero este Ray, cuando llegue la fase de transformación, él va a tener que centrarse en la determinante de su competencia, que dijo que son 8 minutos. El metabolismo que se ocupa en 8 minutos es consumo de oxígeno máximo. El consumo de oxígeno máximo se trabaja en ejercicios de 3 minutos hasta 12 minutos o 8 minutos también teóricamente, o sea, de calidad. Entonces él va a tener que hacer justamente intervalos que le ayuden a mejorar el consumo de oxígeno y también un poquito la acidez. Entonces, dentro de lo que él podía trabajar son repeticiones que ayuden a mejorar el consumo de oxígeno máximo, que tiene que ser como ejercicios. Él va a poner a nadar a sus nadadores a su máxima intensidad en 3, por ejemplo, ahí te va una serie de esto, Ray, 3 minutos a máxima intensidad por 2 minutos de descanso al 60%. ¿Sí? Y era lo que preguntaba Andrea o Jesús, ¿cuánto tiempo tengo que recuperar? Bueno, pues tiene la finalidad de que cuando trabajas consumo de oxígeno máximo,
es la relación 1:3, es casi la relación es 1:1/4, por así decirlo, ¿sí? Sí. Él ya tiene que trabajar esa parte específica, justo como dijimos, algo que se acerque mucho al tiempo que va a estar trabajando. Pero como se está yendo a la parte, esos 8 minutos se salen de la parte del consumo de oxígeno y se va hacia lo láctico por la duración, entonces él también tiene que hacer tiradas de aproximadamente intervalos de 8 a 12 minutos. Esos intervalos ahí tiene que ver con la pregunta que tenía Andrea. Él, por ejemplo, va a decirles, ok, si su frecuencia cardíaca estábamos trabajando a ritmo de carrera, ¿no? O sea, el promedio, ¿sabes a cuánto es el promedio ahí de cuando hacen el kilómetro en 8 minutos o la distancia total en eso? ¿Promedio de frecuencia cardíaca? No, de metros por hora, ¿cómo lo manejan? O kilómetros por hora. Del bote son 8 metros, lo ideal es llegar a 8 metros por segundo. 8 metros por segundo. Entonces, este RAI tiene que estar dándoles esa velocidad. Tenemos que ir a 8 metros por segundo y cuando recuperen la recuperación intermedia entre esos, va a ser un intervalos, ¿no? Va a trabajar 12 minutos a 7.5 metros por segundo. ¿Sí? O sea, es intenso, es como el 95% del máximo de ellos. Y tu recuperación debe ser incompleta porque buscamos que estén aptos ante esa condición de acidez. Entonces, su recuperación va a ser como a 6.5 metros por segundo. ¿Sí? ¿Saben qué? Ahora nos vamos a aventar otros, recordando que la recuperación es intermedia, si dura 8 minutos el intervalo o el esfuerzo mayor, la recuperación debe ser la mitad de tiempo. Entonces son 8, dura 8 minutos el intervalo por 4 de recuperación incompleta. Ok. Y entonces eso, y luego este RAI tendrá que trabajar también otra parte de la capacidad de fuerza, pero ya no la fuerza máxima, ¿sí? Ya podemos, pues también cuando trabajas, por ejemplo, escuchen, en la parte de acumulación quizá él se puede centrar un poquito en miembros inferiores y tren superior y abdomen, pero ya en la fase de transformación a lo mejor él dice, ¿sabes qué? Les haces un cuestionamiento o tú analizas a tus deportistas y les preguntas, oye, ¿qué es lo que más sientes que se te cansa cuando vamos a alta intensidad? Y te van a decir, no, pues los brazos. Bueno, pues entonces en la fase de transformación él va a dedicar su trabajo de fuerza enfocado a la parte de tren superior. Okay. ¿Por qué? Porque es más determinante. Ellos se están cansando más del tren superior. Entonces, sí les ayudaste a trabajar su tren inferior y su core durante la acumulación, pero después lo vas a tener que soltar porque lo que determina es la transformación. Claro. ¿Sí? Y luego ya en la fase de realización, sean a 1 semana o 2 semanas, este RAI tendrá que trabajar un poquito, ya tiene que dejarlos descansar, porque lo que tienen que pensar es que esto funciona, las cargas concentradas funcionan a largo plazo, o sea, hay un efecto retardado. Ustedes entonces tienen que confiar que cuando acabe la fase de transformación, yo ya no tengo que trabajar tan pesado, ¿sí? Ya tengo que darle una cierta recuperación, pero porque sé que biológicamente lo que ya trabajé está todavía sustentado o va a sostenerse hasta la competencia. Ese es el principio sobre todo, que todo lo que hagamos es el efecto acumulativo, no se va a perder hasta la competencia, o sea, va a aguantar. Entonces, ya Ray lo que tiene, pues yo no sé Ray cómo igual Ray, al igual que en la mayoría de las competencias, todas ganan en los últimos instantes. Entonces, Ray, seguramente si alguien va a la misma velocidad de 8 metros por segundo, el que gane es el que cierra a 8.1 o 8.2. Entonces, volvemos a lo mismo. También busca ganar por un sprint, ¿sabes? Entonces, aquí es donde también trabajas tú la parte del cierre, metabolismo anaeróbico a láctico, ¿no? O sea, de que ellos pueden aguantar esos 2, 3 kilómetros a una velocidad parejita, pero que tengan la capacidad de acelerar en los últimos 100, 200 metros. Láctico. Ya. A láctico. Ok. A láctico, ¿sí? O sea, tú vas entonces a hacer cierres cortitos, trabajos de 100 metros, ¿sí? ¿Saben qué? Van a hacerme 100 metros a máxima intensidad, o sea, a vomitar, así súper rápido, 100 metros,
con una recuperación muy larga. 100 metros a lo mejor te tardas, no sé, 30 segundos. Claro. Y luego la recuperación va a ser de 5 minutos. Claro. Sí, eso es para la salida, ¿no? Que la salida igual es explosiva. Es un periodo corto de salida donde sí ocupo mucho o me baso mucho en estos trabajos anaeróbicos alácticos, pero para la preparación del cierre, que ya es la última parte, que ya llevan 7 minutos y medio, 7 minutos 15 trabajando, me ocupo un poco más los trabajos, sí, anaeróbicos, pero ya lactácidos por la carga que ya van a llevar en ese momento, ¿no? No, pero justo, por eso ahí está la clave, Ray, de que tú ya trabajaste ese metabolismo ok. durante la transformación, porque sabes que ya si tú trabajas recuerda que trabajamos en base al tiempo, acuérdate que la velocidad era la que menos nos costaba desarrollar y también la perdíamos menos lento. Entonces, justamente tú por eso tienes que trabajar eso más en la fase final. Ok. ¿Sí? Y sobre todo porque sí es determinante el arranque, porque ves que ya te van rebasando y jamás los vas a alcanzar. Pero también si arrancan todos parejito y se definen el cierre, pues tienes que ponerte pilas para que cierren sí o sí. Entonces aquí esta parte de los arranques y el cierre lo trabajas en la fase final de realización. Puedes trabajarlo también en transformación, pero con preponderancia un poquito en la realización. Ok, respetando el tapering. Exacto. Es que lo padre de la realización es que es el tapering y la fase de desarrollo. Sí. O sea, se combinan. Es lo complejo. Sí, está padre. Ok, perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más que quiera ver su deporte? Ya nos extendimos también. ¿Alguien más? Bueno, si ya no hay más dudas, pues yo les agradezco a todos su participación. Son temas complejos, tengo que decirlo, pero al final ustedes honden un poquito más sobre cómo funcionan las capacidades, fuerza, resistencia, velocidad, flexoelasticidad, el trabajo técnico-táctico y analicen bien esas direcciones determinantes del rendimiento. ¿Qué es lo que va finalmente a hacer que gane tu equipo o tu atleta? ¿Sí? ¿Cómo se define la competencia? A partir de eso, de sacar las direcciones determinantes, tú puedes aplicar estos métodos de repente a ver si sale. O sea, la recomendación es que sea con atletas ya algo longevos, pero tampoco tengas miedo a experimentar un poquito. A ver, voy a probar. Si dice que, pues sí, lo determinante es lo específico, pues bueno, sé que la llegada es en sprint o que tiene que saltar más alto, no lo sé, o lanzar mejor el balón. Trabaja mucho en eso. La parte específica va a hacer que tú tengas más oportunidades de ganar, sin dejar de trabajar la parte condicional, que es la que te va a permitir resistir los entrenamientos o la larga jornada del torneo, ¿sí? Analicen bien eso y a partir de eso comiencen a trabajar y periodicen primero lo general, luego lo específico y luego la recuperación o puesta a punto o tapering. Y con eso casi que el éxito está garantizado. Si no lo han hecho, comiéncenlo a practicar. Y bueno, queda a su disposición. Si tienen alguna duda, estoy a sus órdenes. Agradezco a Jacqueline por la invitación.